Cuando se habla del Japón feudal, la imagen que aparece es la de samuráis honorables, templos en calma y un código de disciplina que marcó siglos de historia. Pero esa visión romántica es apenas una máscara. Detrás de las katanas relucientes y los jardines zen existía un mundo secreto, más oscuro y perturbador de lo que los cronistas oficiales quisieron admitir. Los mismos guerreros que juraban vivir y morir por el Bushido, el camino del honor, participaban en rituales íntimos que hoy serían considerados escandalosos, humillantes y moralmente impensables. No era simple placer, era poder, dominio y a veces castigo. Lo más inquietante es que estas prácticas no quedaron registradas en los anales oficiales, sino en manuscritos ocultos, en grabados censurados y en testimonios que sobrevivieron gracias a la clandestinidad. La historia que conocemos fue cuidadosamente editada para mostrar disciplina y ocultar excesos. ¿Qué secretos sexuales escondieron los samuráis bajo su armadura? Déjalo en los comentarios y síguenos, porque lo que descubrirás a partir de aquí te hará ver el antiguo Japón con otros ojos. El Bushido, el famoso camino del guerrero, era presentado como una doctrina de disciplina, lealtad y control absoluto de las pasiones. Sin embargo, lo que rara vez se dice es que este mismo código legitimaba prácticas de dominio sobre el cuerpo y la intimidad. En manuales ocultos de entrenamiento, algunos maestros describían cómo el autocontrol sexual era usado como prueba de fuerza espiritual. Los jóvenes aprendices eran vigilados en su conducta íntima, castigados si mostraban debilidad y en ocasiones obligados a participar en rituales humillantes que buscaban romper su voluntad. El guerrero debía aprender que su cuerpo no le pertenecía. Era propiedad de su señor, de su clan y del código. Lo más perturbador es que, bajo la excusa del honor, se normalizaron actos que degradaban y cosificaban a los iniciados. Documentos de la época muestran que estas prácticas eran vistas como un paso inevitable hacia la madurez samurái. Así, lo que el mundo admira hoy como un código noble, también escondía un sistema que utilizaba la intimidad como arma de control. El Bushido no solo entrenaba la espada, entrenaba el cuerpo entero como herramienta de obediencia. Los templos budistas y sintoístas de Japón no solo fueron centros de oración y aprendizaje espiritual. Tras sus muros, también se desarrollaban prácticas que hoy generan incomodidad. Los registros antiguos muestran que muchos samuráis mantenían una relación estrecha con los monjes, quienes les ofrecían rituales de purificación en los que la sexualidad era presentada como un puente hacia lo divino. El problema era que estas ceremonias, en la práctica, podían convertirse en escenarios de abuso disfrazados de instrucción espiritual. Los aprendices, ya fuera por miedo o por obediencia ciega, rara vez se atrevían a cuestionar lo que ocurría. En crónicas ocultas se relata cómo los templos se convirtieron en espacios donde se mezclaban disciplina, religión y explotación. El silencio era parte del pacto. Los samuráis necesitaban la legitimidad de los templos, y los templos necesitaban el poder militar de los samuráis. Así se tejió una red de secretos que quedó fuera de las crónicas oficiales. El Japón que se mostraba hacia afuera era un país de disciplina y belleza espiritual, pero en los templos, lo sagrado se confundía con lo más oscuro del deseo humano. Aunque las geishas suelen recordarse como artistas refinadas del entretenimiento, la verdad en tiempos de los samuráis fue mucho más compleja y perturbadora. Documentos de la era Edo y testimonios posteriores revelan que muchas mujeres eran forzadas a convertirse en geishas clandestinas, una categoría que jamás apareció en los registros oficiales. Estas mujeres no eran contratadas por su talento artístico, sino utilizadas en banquetes secretos, donde los señores de guerra buscaban reafirmar poder a través del dominio físico y psicológico. A menudo eran reclutadas siendo adolescentes, vendidas por sus familias en deudas imposibles de pagar. Lo que en apariencia era un oficio ligado al arte y la música, se transformaba en un sistema de servidumbre disfrazado. Los samuráis de alto rango justificaban este uso oculto alegando que el contacto con estas mujeres era un entrenamiento de autocontrol, cuando en realidad era un abuso legitimado por costumbre. Los nombres de estas geishas nunca fueron escritos en las crónicas oficiales. Su existencia quedó enterrada en relatos marginales, porque reconocerla habría manchado la imagen solemne del Bushido. Así, mientras la historia oficial mostraba un Japón de belleza estética y disciplina, en las sombras se mantenía un sistema de explotación que los samuráis intentaron borrar para siempre. En la imagen idealizada del Japón feudal, los festivales eran vistos como celebraciones de armonía, devoción y disciplina. Pero los registros más antiguos hablan de un reverso inquietante, noches donde la embriaguez y el descontrol desataban excesos que los cronistas prefirieron callar.
Durante ciertos matsuri, algunos daimyo y samuráis organizaban reuniones privadas tras las procesiones, donde las normas sociales quedaban suspendidas. La borrachera colectiva se mezclaba con rituales de purificación, en los que mujeres, cortesanas y hasta sirvientas eran forzadas a participar en escenas que rozaban lo sacrílego. Lo perturbador es que estos actos eran presentados como ofrendas a los kami, cuando en realidad funcionaban como válvulas de escape para una élite obsesionada con mantener su dominio. La manipulación era clara. Lo que se mostraba públicamente como devoción al templo se convertía en secreto en una demostración de poder y control sobre los cuerpos ajenos. Algunos cronistas budistas dejaron testimonios en sus diarios, describiendo con horror lo que presenciaron, pero sus escritos fueron marginados para proteger la imagen honorable del guerrero. Estos festivales ocultos reflejan cómo la sociedad samurái utilizaba la religión como máscara, cubriendo con símbolos sagrados un escenario de humillación que jamás debía llegar al conocimiento del pueblo común. El mundo de las geishas suele ser retratado como un universo de refinamiento, música y poesía, pero en los relatos ocultos del Japón feudal aparece otra verdad. Muchas jóvenes no ingresaban por vocación ni talento, sino por coerción y deudas familiares imposibles de pagar. Lo que comenzaba como entrenamiento en danza o shamisen se transformaba en un mercado donde los señores samuráis podían comprar exclusividad, reduciendo a estas mujeres a contratos disfrazados de arte. Los misuage, ceremonias que deberían simbolizar el inicio de la vida adulta de una aprendiz, en realidad eran subastas de su primera experiencia íntima, vendida al mejor postor con precios que superaban lo que un campesino ganaba en toda su vida. Aunque oficialmente las geishas no eran cortesanas, la frontera era difusa. Bajo la protección de un patrón, podían ser obligadas a satisfacer mucho más que un entretenimiento estético. Crónicas ocultas narran casos en los que las geishas eran marcadas de por vida por humillaciones privadas, calladas en los registros para mantener la reputación del distrito. Detrás del maquillaje blanco y los kimonos bordados, se escondía un sistema de explotación cuidadosamente maquillado como cultura. El arte se convirtió en máscara, la obediencia en espectáculo, y el silencio en la condición para sobrevivir en un mundo donde el poder del samurái lo definía todo. Los dojos eran considerados templos de disciplina, lugares donde los samuráis forjaban su carácter a través de la práctica del kenjutsu o del kyudo. Sin embargo, en las crónicas más ocultas se revela que también funcionaban como escenarios de castigos ejemplares, donde el cuerpo se convertía en lienzo de humillación. Los aprendices que desobedecían al maestro, que perdían en duelo o que simplemente eran acusados de deshonrar al clan, podían ser sometidos a rituales correctivos que iban más allá de lo físico. Amarrados frente a sus compañeros, eran expuestos a golpes ritualizados, desnudez forzada o marcaciones con hierros ardientes, actos que no solo castigaban, sino que buscaban destruir la voluntad del discípulo. La idea era clara: el dojo no solo moldeaba la técnica, moldeaba la sumisión. Estos castigos, encubiertos bajo la excusa de fortalecer el espíritu, dejaban cicatrices físicas y psicológicas que rara vez eran mencionadas en los registros oficiales. Los maestros aseguraban que era un camino hacia la perfección, pero en realidad se trataba de un método de control brutal, un recordatorio de que el honor podía ser arrancado o impuesto mediante el dolor. Lo que el pueblo veía como academias de virtud, escondía una maquinaria de disciplina que convertía la humillación en pedagogía y el miedo en obediencia. En el Japón feudal, la imagen de la esposa del samurái estaba envuelta en símbolos de obediencia, modestia y virtud. Pero detrás de los muros de los palacios, la realidad era mucho más oscura. Muchas mujeres eran entregadas en matrimonio siendo apenas adolescentes, no como compañeras, sino como garantías políticas entre clanes. Su vida quedaba sometida al esposo y a la familia de este, sin posibilidad de decidir sobre su propio destino. Testimonios velados cuentan que algunas eran encerradas durante meses en aposentos interiores, bajo vigilancia de sirvientas y guardias, para evitar cualquier contacto con el exterior. Las esposas eran examinadas constantemente en busca de signos de fertilidad, y su valor se reducía a la capacidad de producir herederos. Quien fallaba en dar un hijo varón era castigada con aislamiento, humillaciones públicas e incluso reemplazada por concubinas que el samurái imponía en la misma residencia. La contradicción era brutal. Mientras los códigos del Bushido exaltaban la lealtad y el respeto, dentro de los hogares se imponía un régimen de control absoluto, donde el cuerpo femenino era tratado como extensión de la propiedad del clan. Estas mujeres, que en los retratos aparecen como figuras serenas junto a jardines y biombos, en realidad vivieron bajo un silencio forzado, prisioneras de un sistema que convirtió la intimidad en un deber y el matrimonio en un contrato de poder. Las geishas son recordadas como artistas refinadas, maestras de la música, la danza y la conversación,
Pero en la era de los samuráis, su figura estaba rodeada de un secreto más complejo y oscuro. Aunque oficialmente no eran cortesanas, muchos guerreros poderosos las utilizaban como símbolos de estatus y en algunos casos como objetos de control. Los contratos entre casas de geishas y clanes samuráis incluían cláusulas que ataban a estas mujeres por años, obligándolas a servir a los mismos señores y a participar en banquetes donde la línea entre el arte y la explotación desaparecía. Documentos históricos revelan que algunas eran forzadas a aceptar humillaciones públicas, no solo para entretener, sino también para demostrar la supremacía del guerrero frente a sus invitados. El maquillaje blanco, los kimonos bordados y las sonrisas enmascaraban jornadas de agotamiento y sometimiento. En ocasiones, los samuráis competían entre sí por poseer a las más prestigiosas, como si fueran trofeos de guerra cultural. La imagen delicada de la geisha se convirtió en una fachada que ocultaba un sistema donde la libertad era mínima y donde la intimidad, supuestamente elegida, estaba marcada por contratos, deudas y un rígido control social. Lo que hoy se presenta como un emblema estético del Japón clásico, en su origen también fue un reflejo de las tensiones y abusos que los cronistas prefirieron suavizar. La mayor parte de lo que sabemos del Japón feudal proviene de crónicas escritas por monjes, burócratas o historiadores al servicio de los clanes, y aquí se encuentra uno de los secretos más escandalosos: la censura deliberada, todo aquello que podía manchar la imagen del samurái. Sus excesos sexuales, la explotación de concubinas, las humillaciones a esposas o el control sobre geishas era cuidadosamente omitido o disfrazado como anécdotas menores. Los textos oficiales exaltaban la disciplina, el honor y la lealtad, pero callaban sobre las prácticas privadas que convertían a muchas mujeres en piezas de un tablero de poder. Incluso durante el periodo Edo, cuando las ciudades crecieron y la vida urbana permitió mayor registro cultural, los relatos sobre abusos fueron tachados de rumores o relegados a literatura popular, nunca aceptada como historia seria. En los siglos posteriores, cuando Occidente comenzó a interesarse por Japón, los propios intelectuales nipones reforzaron esa visión idealizada, temerosos de mostrar una cara oscura que contradecía la estética del Bushido. Así nació la imagen pulida del guerrero honorable y de la mujer dócil, mientras las verdaderas víctimas quedaban fuera del relato. Hoy, los hallazgos arqueológicos y la revisión crítica de fuentes permiten vislumbrar que bajo el barniz de honor y belleza se escondía un mundo de control, silencio y dolor. Un Japón que los samuráis intentaron borrar de la memoria, pero que la historia todavía susurra en las sombras.